Vamos a comenzar. Bueno, ya muchos me conocéis, soy Óscar Prada, trabajo para la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, coordinando la plataforma de custodia del territorio. Y tengo el privilegio, para mí un gran placer, de volver a colaborar con estas jornadas en el papel de moderador y presentador de los ponentes. Y de verdad, quisiera aprovechar la ocasión para reiterar el agradecimiento, porque además el agradecimiento está comprobado, ¿no? Es una buena manera es un buen camino hacia la felicidad, de ser agradecido con los que te dan, con la propia naturaleza. Tener la actitud de agradecimiento es muy saludable. Y a mí me cae otra, ¿no? En lo personal y en lo profesional también. El compromiso que tiene el Ayuntamiento de Ponferrada y la Universidad, el campus de Ponferrada, con estas jornadas, que no os quepa ninguna duda. Yo trabajo por toda España con temas relacionados con la conservación y la articulación de voluntades diversas, y podéis estar convencidos de que estas jornadas son una referencia para toda España y más allá, por su continuidad, son ya 13 ediciones, por la diversidad de temas tratados, que además hay que verlos como una sinfonía, ¿no? Estas jornadas de ahora son un compás, es algo que ya tiene 13 compases. Cada una de esos compases a su vez está repleto de notas muy ricas. La temática, como digo, la manera en que se hace, o sea, se transmiten en streaming, las ponencias al año siguiente se entregan de forma impresa, los vídeos están disponibles, la calidad de los ponentes pues es extraordinaria, siempre, además. El ponente está deseando venir a esas jornadas porque sabe lo que supone. Y lo más importante de todo, el aforo de las mismas. El aforo de las mismas siempre demostráis, todos los que venís, siempre está prácticamente lleno, si no lleno del todo, y después la calidad del debate, etcétera, está a la altura de todo lo demás, ¿no? Entonces, reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento, a la Universidad, a los alumnos y a todos los que estáis aquí, y también a Vivero Ciudad por su colaboración, en concreto estas arbolitos de madroños que vais a recibir todos como asistentes, pues creo que es un regalo bien elocuente, ¿no? de lo que tenemos entre manos. Bien, dicho eso, pues solo me queda comentar ya para todos los ponentes, como sepáis, tenéis todos el programa, pues va a haber espacio para el debate, ir apuntando las preguntas. Otras veces lo hemos hecho así, incluso, tal vez hoy también, le tengo que consultar, que cada uno vaya escribiendo preguntas dirigidas a alguno de los ponentes. Sobre todo lo hicimos así el año pasado, que había muchísimos ponentes y fue bastante complejo daros a todos y a todas las personas que quisisteis y pudisteis participar la opción de escribir la pregunta para después aquí hacer no una selección, sino organizarlas de tal manera que el debate vaya lo más fluido posible. Esta vez está más esponjado, el programa a su vez es muy rico en la temática. Y si le robo a los ponentes, pues que en la medida de lo posible se ajusten al tiempo, que yo creo que es bastante generoso. Bueno, dicho esto, creo que no me paso nada de lo trascendente que quería comentaros. Damos paso, tengo el placer de presentar a Elena Gorri Nitsu, creo que sea sonriendo, creo que es habitual, es un apellido. Bueno, Elena es doctora ingeniera de Montes, también tiene un máster en Economía de la Universidad, un máster en Economía, efectivamente, y ha trabajado en investigación y diversas líneas en Barcelona, Valencia, Friburgo, tiene experiencia en Argentina, Finlandia. Bueno, creo que solo con esto que estamos diciendo, pues queda claro que es una excelente ponente para dar comienzo a estas jornadas. Desde 2008 empezó en EFIMED, gestionando proyectos, comunicación e información, y desde 2009 participa en proyectos relacionados con la economía forestal. Sus principales líneas de investigación son el análisis de instrumentos socioeconómicos para el desarrollo rural, en fin, muy clavado por lo que el tema de estas jornadas. Y el título es Hacia una bioeconomía sostenible, innovando en oportunidades del monte. Muchas gracias, cuando quieras. Elena. Pues buenos días a todos, gracias por la introducción, gracias también al Ayuntamiento de Ponferrada, de la Universidad, por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Tengo que decir que yo cuando estaba estudiando por aquí por Ponferrada hacer visitas de campo, así que es un placer de nuevo volver por estos lares. Y espero que os resulte de interés mi presentación
hoy en día, la línea de bioeconomía es uno de los pilares estratégicos del Instituto Forestal Europeo. El Instituto Forestal Europeo es un organismo internacional cuya sede está en Finlandia, en Vensu, y tiene varias oficinas alrededor de Europa, entre ellas la de Barcelona. Nos dedicamos específicamente a los problemas más mediterráneos. Entonces, cuando estoy allí, estamos en el núcleo que tenemos con gente trabajando en proyectos de socioeconomía y política forestal, y en este ámbito, bueno, pues voy a intentar contar hoy algunas cosas, ¿no? Desde esta perspectiva igual más internacional o más general. Los bosques en Europa, como ya debéis saber, pues ocupan el 33% del territorio. Es la infraestructura verde más importante que podemos tener, de la cual no toda es apta para la extracción para madera, por diferentes condiciones de accesibilidad, etc. Y además está en gran parte protegida por diferentes tipos de instrumentos, entre ellos la Natura 2000, que ya debéis de conocer. Algunas zonas de la Natura 2000 todavía permiten también la biodiversidad. El sector forestal a nivel global supone un 0,8% del PIB en Europa. O sea, en general parece como que no sea mucho. Sin embargo, como veis, en superficie es bastante extenso. Si vamos al sector de la bioeconomía, pues os he puesto ahí unos datos para que tengáis en cuenta. A pesar de que el sector forestal sea más pequeño, entre el papel y el trabajo forestal más en el campo, supone ya un 17% del PIB. O sea, es el 17% de lo que es ya el subsector bioeconomía. En el sector bioeconomía estamos hablando también de lo que es agroalimentario, pesca, que no solo forestal. Supone el 9% del empleo. Todos estos datos son importantes, sobre todo cuando vamos para Bruselas, para que desde allí puedan trazar las líneas generales de políticas para fomentar, ¿no?, este tipo de bioeconomía. Pero una de las cosas que tenemos es esta infraestructura tan verde, que tenemos un potencial infrautilizado. Si veis, los colores más oscuros indican el grado de intensidad de cotas, en el sentido de cuál es el potencial anual y cuál es lo que se extrae. Veréis que en el centro de Europa, que está más oscuro, las grandes francesas, pues la intensidad es bastante importante. Tenéis que pensar que son zonas con accesibilidad bastante sencilla y además con unos crecimientos anuales muy importantes. Sin embargo, si veis la franja mediterránea, que es donde estamos nosotros, pues la posibilidad anual no está muy aprovechada. Si no cortamos esta madera, si no la utilizamos, hay otro agente natural que se dedica a gestionarlo con nosotros. Como ya sabéis, los incendios forestales es un problema más o menos reciente, sobre todo con las características de cambio climático. Los supuestos de la gráfica, que son los incendios en el sur de Europa, solo dos países, que son España y Portugal, que son los colores oscuros más oscuros, representan prácticamente el 70% de lo que son los incendios, ¿no?, en la cuenca mediterránea europea. Si fuéramos a la cuenca mediterránea del sur, que hay una gente que piensa, bueno, está vida de grado, igual no hay incendios, pues también está la cuenca de los incendios. Al año se queman 500.000 hectáreas de media en el Mediterráneo europeo, y esto supone un gasto tremendo en medios de extinción, que es en lo que más está destinando el dinero. ¿Por qué no dedicar parte del dinero, ¿no?, a gestionar, a hacer una prevención activa? Si hacemos el zoom en lo que cuesta, en lo que hay en el país, entonces en España, pues el área forestal, arbolada y no arbolada, ocupa gran parte del territorio, el 25%, y tenemos 15 millones de metros cúbicos al año son los que se cortan. Aquí está referenciado lo que son frondosas de coníferas. Con este contexto, ¿por qué hablamos ahora de bioeconomía? Que es porque se ha puesto de moda. En este contexto global, bueno, pues ahora se habla mucho del antropoceno, que no sé si os suena, pero se dice que hemos entrado en una nueva era en la que la actividad del ser humano impacta tanto en el planeta que ya se empieza a ver huellas a nivel geológico de que el humano está afectando a los diferentes indicadores. Esto aparece sobre todo desde el periodo de la industrialización y sobre todo cuando llegamos a la posguerra mundial, que ha habido el proceso de lo que se llama la gran aceleración. Gran aceleración, una diversidad de parámetros como población, urbanización, todas estas tendencias que he estado comentando antes. La gente se está moviendo hacia las ciudades y la perspectiva es que esto continuará. La población mundial ya está aumentando, quizá en Europa no tanto
pero a nivel global sí, y entonces tenemos que estar preparados para procesos migratorios. Las inversiones, ya no solo se invierte el capital local, es que ahora estamos en un mercado global, vienen de fuera las inversiones muchas veces. Esto implica también un desarraigo desde donde sale el dinero hacia qué actividad se dedica. ¿Por qué menciono esto? Por el tipo de externalidades negativas que pueden tener. Hay un aumento del PIB tremendo en general. El uso energético también, la gente tiene más demandas, hay más población, pues se necesita más energía para cubrir estas demandas. A nivel de agua embalsada, antes simplemente los ríos, ahora tenemos depósitos de agua que para servir para todas las necesidades de esta población. Transporte, el turismo. Antes las vacaciones no existían, ese concepto no existía, a la gente le gusta irse de vacaciones con todo lo que eso implica. Son oportunidades, pero también implica una serie de impactos ambientales. Fue la revolución verde, con los pesticidas, etc. Pero tal como estaba comentando antes, efectivamente esto se basa en una economía lineal, que se basa en recursos fósiles y no renovables. ¿Es esto sostenible? Probablemente no, como estamos viendo ya con una serie de indicadores. En estos gráficos os quería enseñar cómo, diferentes indicadores, que esto está en un estudio internacional, en cómo podemos evaluar la sostenibilidad del planeta. O sea, están llevando a cabo este seguimiento. Esta economía basada en el petróleo, bueno, pues esto no es una imagen nueva, solo que se llama el árbol del petróleo, que ya una empresa petrolífera en los años 50 lo promocionó, todas las oportunidades fantásticas que podía proveer los derivados petrolíferos, petroquímicos. Como veis, es que están hoy en día en cada ámbito de nuestra vida. Antes se empezó como energía para mover coches, para mover máquinas, ahora lo tenemos pues esto, en cualquier plástico, en cualquier envolvente de cualquier cosa en nuestros móviles. Sin embargo, esto es extraer, fabricar, usar, tirar. Bueno, todo esto implica una serie de externalidades negativas, más luego que al no ser renovable, esto se puede acabar en algún momento. Algunos países, algunas zonas muy en concreto, tienen recursos naturales y el resto nos hemos vuelto dependientes, ¿no? Si ya hay temas geoestratégicos, también ambientales, bueno, pues hay importantes argumentos para intentar cambiar estas tendencias. Es por ello que se habla de la necesidad de un nuevo modelo económico, un nuevo paradigma, ¿dónde tenemos que ir? Nos parece muy interesante hablar de lo que una economista llamó graciosamente la economía del donuts. ¿Por qué la economía del donuts? Porque si veis, esta parte verde sería la que se diría que es sostenible. ¿Cuáles son los límites? ¿No? Tenemos un círculo interior y un círculo exterior. El círculo exterior sería, por estos indicadores que os he puesto antes, para evaluar la sostenibilidad del planeta, ¿en qué nivel estamos? ¿Cuáles son los márgenes sostenibles o a partir de los cuales ya estamos en un ámbito de peligro a nivel planetario? Entonces han puesto pues, diferentes ámbitos, la purificación de los océanos, el cambio climático, el uso de contaminación química, etc. Unos límites, y esto nos indicaría, sería como un reloj de alarma, es decir, nos estamos pasando. Sería como una manera de representar la huella ecológica. Igual esto os parece, este término os parece más conocido. Bueno, pero entonces, teniendo ese límite, que serían los límites naturales, alguna gente dijo, pero es que la sociedad necesita vivir. Tenemos una serie de población que tiene unas necesidades básicas de cumplir. Es por ello que se hizo este círculo interior, que sería lo que llaman la fundación social, en lo cual se indican diferentes ámbitos que se consideran necesarios para una vida digna, ¿no? Como la necesidad de energía, la necesidad de agua, la necesidad de una vivienda, etc. Entonces, se propone, ¿no? Desde este modelo económico que una sociedad o nuestro planeta estaría mejor si tuviéramos en cuenta estos dos márgenes. Como mínimo utilizar el planeta para resolver las necesidades básicas de la población sin pasarnos de estas otras, de los límites geofísicos ambientales que tenemos. Como veis, hay diferentes, digamos, tamaños en la parte social porque se hizo como una división entre los países del sur y los países del norte. Porque se ve que en algunos sitios, en muchos de estos indicadores, si bien los países del norte están en una zona igual más de sostenibilidad, y en otros países pues hay grandes carencias.
La bioeconomía, ¿no?, teniendo en cuenta estos parámetros anteriores, aparece ahora porque hay un momentum político. Esto es muy, muy importante y desde nuestro instituto lo estamos intentando aprovechar, obviamente, pero todo el mundo lo tendrá que intentar aprovechar, porque antes este tipo de cosas pues, no se hablaban, se daban por vacío, digamos, ya se han puesto en la agenda. Hay dos grandes acuerdos internacionales que sientan las bases para que esta bioeconomía tire para adelante. Entonces tenemos que aprovecharlo. Siempre en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no se los conocéis, son 17 objetivos que se estableció por la ONU para intentar garantizar también una vida digna a todas las personas del planeta. Hay diferentes ámbitos, entre los cuales pues, tenemos los recursos biológicos, la acción climática, la vida en la tierra, el consumo y la producción responsable. De aquí, por ejemplo, que las ciudades tengan un rol muy importante, porque muchas veces las ciudades no producen, o solo producen externalidades negativas, producen contaminación, pero son grandes consumidores de todo lo que el resto del territorio les está dando. Entonces, si se obligan a las ciudades o se les da directrices de tener un consumo y producción más responsable, esto puede afectar indirectamente o secundariamente a las zonas rurales o toda la cadena de producción que se deriva. En 2016, un año más tarde, tuvimos el Acuerdo de París. Como sabéis, también fue bastante polémico porque los países no acaban de llegar a acuerdos que fueran sustancialmente relevantes para combatir el cambio climático, pero de lo que se llegó a los acuerdos pues, fue que efectivamente ha de haber una transición a economía baja en carbón. Eso quiere decir reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, y ha de haber una prevención y adaptación a este cambio climático. Entonces los bosques, aunque no aparezcan aquí directamente, están con una fuerza importante detrás de esto para cumplir estos objetivos precisamente, y tenemos que aprovecharlo. Esto ocurre en un contexto económico cambiante. Tenemos estos retos de la globalización, que además también son oportunidades. Hay una relocalización de empresas, por ejemplo, en Finlandia están viendo grandemente su industria de papel, se les está yendo a Latinoamérica. O sea, se tienen que reinventar los propietarios forestales a ver qué narices hacen con sus bosques. Están los países emergentes, todo India, Brasil, etcétera, están empezando a tener unas demandas importantes para su sociedad media que está creciendo. Hay una creciente urbanización, como han dicho, y tenemos dos grandes herramientas nuevas, relativamente nuevas, que pueden también tener un rol muy relevante. No es que solo lo pueden tener, es que deberían de tenerlo, tendríamos que aprovecharlo. Muchas veces lo comento porque muchas veces los forestales como que nos quedan un poco lejos. Bueno, pues tenemos que hacer lazos, establecer sinergias con este tipo con la gente que está liderando estas revoluciones, revolución digital o la revolución biotecnológica. Hay ideas o conceptos que están cambiando, ¿no? Tenemos desde antes, o por lo menos desde la época de nuestros abuelos, tú cómprate una casa, porque no la propiedad, el sentimiento de la propiedad era muy importante. Hoy en día está además la idea de lo que llaman la economía de la performance, no sé cómo traducirlo, pero es como que a ti te tienen que servir en tu vida para un servicio que necesitas. No necesariamente necesitas la propiedad, necesitas poder disfrutarlo, poder utilizarlo para cubrir tus necesidades. Allí sale la economía colaborativa, la economía de servicios sociales, bueno, y tenemos aspectos tan variados como pues, todos los Airbnb o tipo de plataformas online que nos están ayudando a este tipo de cosas. Esto, por ejemplo, en el ámbito forestal prácticamente no se conoce mucho, aunque están saliendo más, ¿no? Cada vez hay más plataformas online en las que tú puedes poner tus subastas de caza o puedes poner tus subastas de madera y estás llegando a un tipo de público más amplio de lo que eran los mercados tradicionales. Además empezamos a tener este tipo de iniciativas de crowdfunding, que esto muchas veces también nos parece igual un poco lejano, pero esto va a ir creciendo en el sector forestal, en el sentido de que para muchas iniciativas en pueblos pequeñitos o no de gran escala, ¿quién va a ser el inversor, el banco que va a ir a darles un crédito? Muchas veces va a ser difícil, va a ser más bien las comunidades locales que vayan a poder invertir en ello. De una manera más de creer en el proyecto, más que números generales a priori. Esto, por ejemplo, en el Reino Unido ya está pasando. Nosotros igual nos queda un poco más lejos, pero la sociedad activamente promocionando aquellas ideas que les parecen interesantes, pues pasas a ser lo que llaman el crowd-based capitalismo.
Todo lo que tiene que ver con la revolución biotecnológica, pues aquí he puesto el ejemplo del maíz. Antes el maíz, producía el maíz, iba o bien para el ganado o bien para el consumo humano. Ahora hay una variedad increíble de posibilidades que salen de un mismo, de la realidad que sale aquí. Pues con lo mismo va a pasar con el sector forestal. De hecho, está muriendo, como os voy a relatar más tarde. ¿Y qué es la bioeconomía? Estamos hablando de bioeconomía, pero ¿esto qué es? Aquí os he puesto unas imágenes que a unos estudiantes pues, les dijimos, a ver, dibujando bioeconomía, que es para vosotros. Bueno, pues hicieron un popurrí de cosas raras como elementos de crecimiento, de nuevas tecnologías, incluir los animales, la biodiversidad, contrastando lo que es contaminación contra todos los beneficios de las plantas. Bueno, por ahí van los tiros. La bioeconomía son las partes de la economía que usan los recursos biológicos no renovables, tierra y mar. Eso quiere decir, como comentaba antes, no solo lo que es agricultura y forestal, sino también todo lo que son algas, todo lo que es agricultura. ¿Esto para qué se utiliza? Para alimentación, materiales y energía, básicamente. Son los tres usos principales. Nosotros también añadimos que los servicios de base biológica, que todo lo que es turismo rural, los beneficios ya a nivel cultural, también tienen un valor que muchas veces no se reconoce y efectivamente tienen su base en que el monte esté ahí o que esté de estas maneras cuidado. La bioeconomía puede ser un discurso, es también un paradigma, como se ha comentado antes. Para nosotros es sobre todo una hoja de ruta. Cuando hablamos con los políticos lo que queremos es vayan ustedes para allá, ¿no? Pero ya no solo para los políticos, que también para los inversores, ¿bien? Para las empresas. Nos tenemos que reinventar todos. Entonces nosotros, pues, o en general, se entiende la bioeconomía como una revolución económica. Es una transformación del sistema. Porque o estamos intentando pasar unos recursos no fósiles, de los cuales somos tan dependientes hoy en día, a una economía de base biológica que efectivamente sustituye a combustibles fósiles, sustituye a los recursos no renovables y sobre todo los renovables, también los renovables, pero que no son sostenibles. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Por mucho que los recursos naturales sean renovables, no deberíamos pasar los límites que nos imponen su crecimiento anual, por ejemplo. Y además mejorar el capital natural que tenemos. En nombre de las jornadas, creo que era bioeconomía, una apuesta por los recursos naturales, yo dije los recursos naturales renovables, precisamente por este tema, ¿no? Que siempre se podría decir que el petróleo pues, también es un recurso natural. ¿Cómo lo tendríamos que conseguir o qué aspectos deberíamos mirar? Pues en la economía, como dividimos el mundo en dos grandes bloques, ambos de la oferta y de la demanda. La oferta sería pues, la forestal o la industria, la cadena de valor que viene detrás, a través de nuevos usos y usos más eficientes de los recursos naturales. Tenemos unos recursos que ya están ahí, hay una serie de usos que ya se están dando hoy en día, pero con la economía queremos ir hacia recursos, o sea, nuevos usos o los mismos usos con más valor añadido, a través de nuevas características de los productos. Esto implica nuevas cadenas de valor y también nuevos modelos de negocio. Nuevos modelos de negocio que pueden implicar que los propietarios forestales estén involucrados en cadenas con la industria, por ejemplo, que hoy en día muchas veces están totalmente en mundos diferentes, que los propietarios entre ellos colaboren para una serie de cambios en su gestión. Para ello tenemos, pues, como ya he dicho, los montes como una gran infraestructura verde. A nivel de demanda, pues necesitaríamos una modernización industrial y hay dos grandes bloques de demanda. Uno serían las familias, sobre todo, que son los consumidores finales de productos, concienciar a que hagan un cambio hacia estos productos de base bioeconómica. Si no se lo creen los consumidores, no tenemos nada que hacer. ¿Bien? Por otra parte, los gobiernos, a través de incentivar la compra verde, de diferentes instrumentos, a nivel de tasación, de imponer o de establecer subsidios, digamos, que faciliten esta transición hacia los nuevos canales, digamos, bioeconómicos. Entonces, la bioeconomía es una visión, digamos, que no es muy nueva en el sentido de, si pensamos que era una economía basada en recursos biológicos, pues hasta el periodo industrial, prácticamente nuestra economía dependía básicamente, ¿no?, de recursos
recursos biológicos que nos da la Tierra, de alimentación, de calefacción, de construcción de las casas. Después viene lo que llamamos un breve momento en la historia, en el que el petróleo es un componente principal de nuestra actividad, pero la tendencia es que va a ser cada vez menos, que vamos a volver a tener que depender solo de los recursos biológicos. Ahora, ¿qué cambio queremos? Aquí hemos puesto de manera provocativa una foto de una intensificación a tope. Alguna gente piensa que esto es la bioeconomía, pero no necesariamente tiene que serlo. ¿Bien? Si bien puede ser un método muy eficiente, hacer las cosas a nivel intensivo, y puede ser adecuado en según qué contextos, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en un sistema mediterráneo como es el nuestro, donde hay un gran componente de valor biodiversidad, que hay una gran diversificación de los recursos que tenemos, quizá la intensificación no sea necesariamente el mainstream, digamos, que tengamos que aplicar, sino que vayamos hacia productos con un valor específico o con una serie de nichos. Pero la idea básica de esto, lo que quería decir es que no es un volver al pasado, sino como decirlo, hay una palabra que se llama retroinnovación. La retroinnovación sería agarrar del pasado las cosas que eran buenas ideas, pero adaptarlas y hacerlas eficientes y adaptarlas a las necesidades del momento. Y hay tres discursos bioeconómicos, también en la línea de lo que decía antes: el biotecnológico, el biorecurso y el bioecológico. El biotecnológico enfatiza innovación, desarrollo, implementación biotecnológica y su comercialización en diferentes sectores de la economía. Esto sería el enfoque quizá más que ocurre en el norte de Europa. Pensar en biorefinerías, en gran escala de proyectos con nuevas nanocelulosas, etc. Bueno, pues ahí sería el énfasis que ponemos. El discurso biorecurso lo que habla más bien es sobre, se enfoca en el proceso y la mejoría de las materias primas y el desarrollo de nuevas cadenas de valor. Esto va igual, esto es lo que decimos más en general a la Unión Europea como una tendencia intermedia, en el cual pues esto pone énfasis en el procesado y mejora. Y la bioecológica lo que destaca es la sostenibilidad de los procesos ecológicos, aprovechar lo que ya está pasando en el ecosistema, inspirarnos en ello y implementarlo con esta idea de sostenibilidad como principal eje. Todos tienen sus críticas, por ejemplo, más que de bioecológico se critica de bueno, es que esto no va a poder entonces sustituir totalmente al petróleo, porque el petróleo requiere requiere muchos inputs. El biotecnológico, sin embargo, se le critica que dónde dejan la sostenibilidad. Digamos que nosotros, bueno, pues ponemos sobre la mesa que hay estos tres discursos que si no tenemos cuidado se pueden igual tergiversar, depende de quién se lo explica, y que a lo mejor lo que hay que hacer es coger elementos de todos. Por eso, desde mi instituto por lo menos, lo que estamos defendiendo es que la bioeconomía como paradigma legítimo tendría que ser una bioeconomía circular y sostenible. Ya han hablado antes la mesa inicial sobre economía circular, os estaba ahora mencionado el tema de la sostenibilidad, porque son enfoques compatibles, no son necesariamente enemigos entre ellos. Y lo que tenemos que tener en las estrategias es ponernos de acuerdo a la gente que están hablando de economía verde, economía circular, con la gente que hablamos de bioeconomía, de tal manera que estén todos de la mano. ¿Por qué? Porque una economía bio, dado que son recursos vivos, es más fácil que sean renovables, que sean entonces circular. De esta manera también sería una bioeconomía más eficiente y más sostenible. Es decir, también tenemos que compatibilizar con otros servicios ambientales, no quedarnos solo con la madera, por ejemplo. Y tal como os he comentado antes del resto de la economía, decir cuáles son los umbrales que son factibles. Hay otra gente que le gustaría poner algún par de adjetivos más, que sería este tema de inclusiva o rural. ¿Por qué? Porque la bioeconomía no necesariamente beneficia a las zonas rurales. Esto es un tema importante que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que está comentando el alcalde antes. Si realmente queremos que la bioeconomía beneficie a las zonas rurales se tienen que poner las pilas y liderar esto. Si no, las ciudades, como tienen mucha más gente, que tienen muchas universidades, que también hay que decirlo, muchas veces arrastran hacia su zona. Y a nivel de inclusivo, ¿por qué? Porque también mucha gente critica que, es que si vamos a ir a un modelo de biorefinerías en los cuales necesita
un gran capital inicial, lo que vamos a hacer es, otra vez de nuevo, que se concentren las actividades económicas en una serie de empresas muy pocas y que al final esto no beneficie, digamos, a la población en general. Bueno, pues se pueden hacer también iniciativas que sean de menor escala, que no necesiten tanto impacto de grandes inversiones, o lo ideal quizás sería que todas estuvieran compatibles, ¿no? El sector bioeconómico en España, yo os he puesto algunos datos, no voy a ir a todos, supone un 6,5% del PIB. Hay una serie, sobre todo, que indican empresas agrarias y en el sector forestal, bueno, pues tenemos un peso más pequeño, solo un 0,56%, del cual la pasta y el papel pues, son los más principales. Precisamente por eso también la pasta y el papel son los que tienen también que reinventarse al mismo, porque la tendencia últimamente ha sido que el uso del papel ha ido disminuyendo, por lo cual ellos tienen ya sus factorías y tienen que buscar nuevos usos. Esto es lo que también está pasando en otros países que dependen mucho de la pasta y el papel, como puede ser Finlandia. Entonces se puede aprender mucho de lo que están haciendo en otros países. Hay una estrategia española de bioeconomía, como se ha comentado antes. Sin embargo, tenemos que saber quién estaba detrás de esta redacción era el INIE, que su componente principal es la parte agroalimentaria, y entonces se dice que la estrategia española de bioeconomía está enfocada hacia la alimentación, porque España dice que tiene la ventaja competitiva en este aspecto, ¿no? Somos líderes en investigación agroalimentaria. La parte forestal, si bien se menciona, no se le da tanta relevancia. Sin embargo, juntando todas las biomasas, España produce al año 159 millones de toneladas de biomasa. Esto es una barbaridad. Tenemos esta barbaridad que está bien, lo que tenemos. ¿Cómo vamos a gestionar esto? Porque ahora lo que está pasando es que hay una parte significativa que no se está aprovechando, ¿no? Entonces, esto es precisamente lo que la estrategia de bioeconomía a nivel de España quiere hacer, dar nuevas salidas a esta fracción que no se utiliza. Entonces, bueno, pues ¿dónde está la innovación en todos estos aspectos de bioeconomía? Innovación sería seguramente el aspecto más singular de la bioeconomía, ¿no? Hacer que no sea el sector tradicional de siempre. No se quiere decir que se vaya a acabar el sector tradicional forestal, sino que vayan a haber nuevos usos o nuevos ámbitos de trabajo. Yo los he dividido un poco así, lo que llamo de construcción y de construcción, servicios ambientales y combustión. A nivel de deconstrucción, pues un poco nos imaginamos como si estuviéramos, ¿no?, en estos grandes chefs de gastronomía que cogen los alimentos y los deconstruyen. Bueno, pues si cogemos un árbol ¿de qué está compuesto? Un árbol básicamente tiene dos componentes, celulosa y lignina. Entonces, una de las cosas importantes que la biotecnología nos está promocionando ahora, y por esto pongo forestales, nos vamos a tener que enamorar de los bioquímicos, o tener al menos una relación bonita. ¿Por qué? Porque van a poder encontrar nuevos usos, y cuando deconstruyen, lo que es muy interesante es que da igual a priori que venga desde un árbol o desde un matorral. Se podría utilizar, digamos, cualquier elemento de bosque que podría estar ahí. Lo que es importante es ver efectivamente para los procesos bioquímicos y los productos que se van a elaborar, pues qué contenidos se interesan. Más celulosa, pues igual el eucalipto es el árbol que más nos proporciona, o podemos ver cuáles. Si es más lignina, pues tenemos por otro tipo de especies o una combinación de todas. Hay otras biomoléculas de todas maneras en el bosque, y estas nos pueden proveer también de otros usos interesantes y muchas veces caen en el olvido. La suberina, bueno, me ha gustado mucho que el papelito que tenemos con el programa tiene un nombre interesante. Pues la suberina es uno de los componentes más principales del coche. Tenemos también aceites esenciales, tenemos taninos, resinas, ceras, carotenos, marcadores. Todo esto muchas veces aparece, o sea, se pueden utilizar a partir de extracciones. Quizá lo más conocido es el proceso de la resina, o que nos hacen estudiar. Pero esto no quiere decir que no haya otras posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues la celulosa es el biopolímero más importante o más abundante de la Tierra. ¿Y por qué el sector forestal? Esto es muy importante. ¿Por qué el sector forestal aquí? Tenemos una ventaja comparativa muy importante. ¿Y por qué tenemos que luchar e intentar ser los líderes en la bioeconomía forestal? Por este tercer punto que pongo, la celulosa forestal no compite con la alimentación.
¿vale? Esto es importante porque la crítica grande que se le está haciendo a la bioeconomía es que vosotros lo que queréis es que en los campos de cultivo se ponga maíz que en vez de para comer las personas o los animales vaya para hacer biocombustibles. O queréis poner soja también para... Entonces queréis hacer monocultivos para que luego haya competencia con la alimentación. Ojo, no. ¿Bien? Entonces, si esto bien puede pasar para un agricultor, ostras, pues si por lo que él produce en su campo le dan más por un uso que no es alimentario, pues seguramente tiene incentivos importantes para hacerlo para ese uso. Sin embargo, en el bosque no vamos a tener este problema, o no es tan evidente por lo menos. Nuestra celulosa, la que ponemos, o la que estamos produciendo, no compite. Esto es un discurso a nivel internacional muy importante, por eso hago énfasis. Otro aspecto muy importante es que el mayor producto de celulosa más puro es el algodón. Y el algodón que produce, sobre todo, pues produce en Egipto, donde tiene una carestía de agua importante. Y las tendencias del futuro van a ser que sean todavía más. Entonces, va a ser esto sostenible. Toda la población que tenemos que va a pedir textiles va a poder sobrevivir de una serie de pocos sitios que van a tener carestía de agua para una plantación que necesita mucha agua. Pues nuestros árboles producen también esta celulosa sin tener tantos requerimientos hídricos. Por lo tanto, otro segundo motivo por qué el sector forestal tendría que estar ahí a pie de cañón. Entonces, bueno, a través de una serie de productos de procesos bioquímicos podemos ir gestionando estos tipos de, bueno, las moléculas de celulosa hacia los usos que sean más adecuados, ¿no? Mucha gente no piensa o no se le ocurre que a partir de la pasta de papel se puede llegar a hacer azúcares y de fermentación y hacer biofuels. Pues bueno, hay biorefinerías en Finlandia que están empezando a producir biocombustibles a partir de madera. Nosotros igual nos parece como algo muy marcano, pero es algo que irá saliendo en el futuro. La lignina pues sería el segundo biopolímero más abundante en la Tierra. Sin embargo, en todos los procesos productivos o típicos del sector forestal ha sido considerado como un residuo, ¿vale? Ha sido lo típico que no se le da mucho valor y bueno, si sirve para algo es para quemar. Bueno, pues ahora se están viendo nuevos procesos a través de pirólisis, de gasificación, en los cuales pueden haber nuevos productos que sean de interés. Sin embargo, bueno, con la lignina es un polímero bastante complejo, es más difícil, digamos, de gestionar que la celulosa, o al menos no es tan obvio cuáles son los resultados. Por eso, precisamente, decimos que investigación sería muy interesante para poder encontrar estos nuevos usos futuros. Por ejemplo, en Suecia están intentando desarrollar cuáles son los procesos bioquímicos interesantes para que al menos una parte importante de los componentes de las fibras de carbono pudieran ser sustituidos por lignina. Hoy en día la fibra de carbono está pues, en muchísimos componentes, por ejemplo, de vehículos o diferentes transportes de aviones, etc. Con lo cual sería también un nuevo uso muy interesante. Suberina, pues que os voy a contar. Corcho tiene una serie de propiedades fantásticas, se utiliza para un montón de aspectos, suelos, paredes, insonorizaciones, vibraciones, características que tiene, pues, ligereza, flotador, se utiliza mucho se está utilizando más en tecnología aeroespacial y, bueno, como dice la NASA, el corcho es un esquema de la naturaleza, ¿no? Pues si la NASA lo dice, pues que vamos a aprovechar para otro tipo de usos que podamos tener. Con lo cual, bueno, pues antes os he puesto, digamos, el camino de los diferentes itinerarios que están siguiendo a partir de la remolacha o otros productos agrícolas. Si vamos al sector forestal, esto podría ser una idea de todos los procesos bioquímicos que podemos hacer a través de esta deconstrucción de los árboles o de los recursos que tenemos en el mundo. Esto, por poneros una idea, es una empresa líder, no porque le quiera hacer propaganda, sino porque es una empresa que poco a poco, es una empresa austríaca, se está haciendo hueco en el mercado. Empezó un estadounidense sacando fibras textiles de la madera, y esta empresa austríaca le compró la patente y están desarrollando sus propios textiles o sus propias fibras. El rayón es bastante antiguo, la viscosa ya supone el 7% del textil actual, pues no lo sabéis, la viscosa pues, tiene un componente importante de fibras forestales, y esta empresa austríaca ha empezado pues, con el hilo C, el moda del ecovero,
diferentes fibras de origen forestal. Por ejemplo, veis el diocel procede básicamente del eucalipto porque necesita una pureza de la celulosa importante y, como indica aquí, utiliza de 10 a 20 veces menos agua que el algodón. Es decir, si tenemos en cuenta el cambio climático, esto va a ser un factor muy importante. Además, están dándose cuenta que a nivel de higiene, por ejemplo, tiene unas características mucho mejores que el algodón y se están empezando a utilizar en usos médicos o farmacéuticos. El modal, por ejemplo, en su caso viene del haya, o sea, para ellos en Austria pues les viene mejor porque el eucalipto no lo tienen allí, naturalmente el haya sí que lo tiene. Entonces, bueno, pues tienen diferentes procesos de coloración, etcétera, que pueden figurarse. La viscosa se ha criticado bastantes veces, por lo menos de manera típicamente, porque tienen una serie de disolventes a nivel tóxico. Ellos han conseguido hacer una viscosa con un procedimiento no tóxico. Por eso precisamente lo distingo, porque tienen estas características. Si bien pues hay otras universidades, por ejemplo Alto, que está sacando su propia textil, por ejemplo, del abedul. Entonces, no les estoy dando propaganda porque sí, sino porque me parece interesante, ya que, por ejemplo, no tenemos casi grupos que están intentando trabajar en qué fibras podemos sacar de nuestros propios bosques. Pues sería un nicho a tener en cuenta. El corcho también se está empezando a utilizar a nivel textil. Entonces, bueno, pues tienen una serie de ciclo, esto es su modelo de negocio, que no solo piensan en la producción de textil, sino también cómo a nivel de los residuos municipales de donde tienen su factoría pueden ir a través de incineración o uso interno de la energía, porque os decía de la lignina, pues muchas veces no se sabe qué hacer, pues ellos tienen procesos internos para por lo menos que su energía venga de del mismo recurso forestal. Luego yo creo que de energía van a haber los componentes más grandes que van a hablar. Por ponerlo un poco más cerca, si conocéis esta marca Scafan, que es de Lipa, y ellos pues ya, si os dais cuenta, estas fibras que os comentaba de Austria, ellos ya lo tienen en sus componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un vestido, pues 86% de hidrogel, allí pues tenemos viscosa con hidrogel. O sea que ya hay trajes que son puramente, que vienen de fibras forestales y muchas veces no lo sabemos. Solo por deciros, esta marca en concreto normalmente tienen etiquetas que te hablan del bosque. Y bueno, por aterrizarlo un poco en León, no sé si conocéis, esto es una diseñadora que está precisamente con esta idea de moda sostenible y está haciendo ya pasarelas con productos no solo del textil forestal, sino además está PFC detrás con esta idea de como la bioeconomía de ser sostenible, tengamos un certificado para que el consumidor sepa distinguir que efectivamente su tela viene de fuentes gestionadas correctamente. Pero no todo es textil. Si vamos a coníferas, pues esto es un ejemplo de lo que están haciendo en otros países europeos, desde emplastos con pinos cedra, no sé si lo conocéis, estos crecen más arriba de los Alpes, o jarabes de abeto, esto ocurre en Estonia. A nivel de abedul, nosotros sabemos lo de la resinación del pino, pues allí están sacando zumo de abedul, digamos de alguna manera, es un método bastante similar a la resinación. Si lo toman como bebida habitual, pues lo que llaman zumo de abedul, ahora lo están haciendo también fermentado, por la grande cantidad de azúcares que tienen, y están haciendo una especie de cava. El chaga, esto es un hongo, no sé si lo conocéis, una abedul es de sacarse como un cáncer, un tumor. Pues esto que para algunos propietarios forestales era precisamente un engorro, porque claro, ahora esa madera va a servir para menos. Como os estaba comentando, en Finlandia, en Suecia en general, muchos propietarios forestales tenían plantaciones de abedul, ya se tienen que reinventar, que nadie se hacen con sus plantaciones, y lo que están viendo es que el chaga es un hongo que está aquí, y cuando se muele, pues tiene propiedades que parece que son buenas para el tratamiento post-cáncer, o sea, los tratamientos de quimioterapia, para recuperación. Sin embargo, esto todavía no tiene, digamos que para que algo sea considerado un alimento requiere unos procedimientos muy importantes y depende de qué largos y están trabajando en ello. Entonces, por una parte están viendo cuál es la silvicultura que tienen que hacer para producir estos hongos. Aquí veis que hay pues, una persona que lo que hace es con un taladro, lo que hace agujeros, no sé si se ve bien, y inoculan el micelio de este virus del chapa.
y luego pues les va saliendo, ¿no? Entonces, igual acaba matando, no matando, pero sí que degrada la madera del abedul. Sin embargo, para esta serie de árboles que tenían plantados pensando para la industria del papel, que ahora mismo les va a demandar, pues están teniendo esta nueva salida. En Rusia y en Finlandia tienen bastante demanda. Si nos vamos a Rumanía, este hongo, que igual también nos suena, porque hacen como... Aquí sale también, pero igual no en general ni en tanta frecuencia. Pues este hongo, que se forma instrumentarios, llegan a hacer textiles también. Desde gorros, bolsas, y esto es muy típico en la artesanía de hoy. Todavía se considera artesanía y sin embargo es un textil que además entra bastante. También por poneros más ejemplos sobre la mesa, a nivel de los frutos del bosque, hay gente en Finlandia que los recoge, no solo hace, digamos, productos que tienen frutos del bosque, que además con todo el tema de los antioxidantes tienen muchas propiedades estos frutos. Además están empezando también a fermentarlo y a hacer, pues eso, vinos, los fumosos incluso. Todo esto son recursos, ¿no?, de los bosques. Si, en fin, si todos estos países hacen, ¿por qué nosotros no aprovechamos, ¿no?, nuestros madroños, nuestros mirtos, etcétera, que tenemos en el monte ahí? Hemos dicho de construcción y ahora pongo construcción. Pues también hay características de la madera que se están cambiando con nuevos procesos y que están permitiendo hacer cosas que antes eran impensables. Esto es un edificio en Barcelona. Antes la gente pues, no se creía que esto pudiera funcionar, al menos en un contexto mediterráneo. Pues no solo sí que está funcionando, sino que además, si lo comparas con el sector del cemento del ladrillo tradicional, gasta muchísima menos energía y además tiene menos emisiones de carbono. De nuevo, esto es un argumento para el sector forestal poder decir delante de los políticos, sacar pecho y decir, mira lo que podemos contribuir. Y no solo con madera, también el corcho. Esto, de nuevo, como yo estoy viviendo en Barcelona, pues pongo ejemplos de por allí. Esto es la Sagrada Familia. La gente cuando entra a la Sagrada Familia lo primero que hace es mirar arriba, porque Gaudí ve todo muy bonito, con mucha luz. Pero atención, esto, el suelo, mucha gente no lo mira, es un parquet de corcho, con todas sus propiedades insonorizantes, por lo cual no escuchas el jaleo. Mira que hay mucha gente allí, normalmente visitando, pues no se escucha mucho porque lo insonoriza bastante. Porque pues hay un ejemplo, viendo de nuevo a lo de la NASA, esto es un reactor de no sé qué nave que tiene ellos, ¿vale? Pues ellos, por ejemplo, utilizan el corcho como envolvente hay textiles. Y a nivel de servicios ambientales, es la parte no tangible, con lo cual muchas veces parece que se escapa, ¿no?, de esto de bioeconomía que se ve tan materialista. Pues la gestión forestal tiene una serie de salvedades que cada vez se ven más, que o se ponen en valor y se incluyen en los ciclos, en las contabilidades ambientales o los diferentes instrumentos de gestión que tenemos, porque si no pueden verse en riesgo. Tanto pues, aspectos más intangibles como los productos forestales o madereros. Esto es interesante además que cada vez hay más investigaciones sobre silvicultura específica para una serie de productos. Esto, bueno, no sé si lo he todo en inglés, pero esto es un estudio que lideramos nosotros en Cataluña para el Pinus alepensis, en el cual veíamos cuál sería la capacidad de producir o los costes de producción en una serie de externalidades, contrastándolo con lo que la sociedad estaría dispuesta a pagar. Esto es muy importante, al igual cuánto está dispuesta la sociedad a pagar. Pues en un año de crisis, porque esto se hizo en el 2012, que estábamos también ahí bastante mal, la gente estaba dispuesta a pagar hasta 418 euros por hectárea de Pinus alepensis. Esto a nivel general, ¿vale? ¿Para qué? Para un cambio en biodiversidad. Los Pinus alepensis, si lo conocéis, suele ser una especie bastante monoespecífica, muchas veces surgiendo después de incendios forestales, y nosotros el escenario que le poníamos era cambiar de una especie a 3 especies, es decir, implementar la biodiversidad a nivel de árboles, pero luego con toda la fauna y flora, digamos, que vendría asociada. A nivel de incendios forestales, les decíamos, Pinus alepensis normalmente se quema 1.200 hectáreas al año, vamos a reducirlo un porcentaje, un 20%. Pues la gente estaría dispuesta a pagar hasta 280 euros al año por hectárea. Bueno, pues aquí. Esto sería lo que nos gustaría. Hicimos los cálculos también para un propietario forestal típico y vimos que 418 obviamente excede muchísimo los 19 euros por hectárea de año. Si vamos a los incendios forestales,
pues lo que nos sale es que sale un poco bastante más caro, pero todavía haciendo 15 pues no es de 266. ¿Qué quiere decir esto? A nivel económico estaría más que justificado que la demanda social excede los costes de producción, por lo cual es viable hacer un pago por servicios ambientales. En este caso, como son servicios que afectan a la totalidad, digamos, de la población, se proponía como una tasa específica. Bueno, pues si bien hemos presentado a los gobernantes de turno, pues no lo han implementado, pero por lo menos tienen los datos y podemos decirle, tenemos unos argumentos de peso con estudios que efectivamente demuestran este tipo de posibilidades. Otro posible uso pues, sería la combustión, ¿no? Tiene menos valor añadido en general, por eso se dice que si se hace un uso en cascada, que se queme lo que menos valor tiene, sean los estadios finales. Sin embargo, es verdad que para algunas especies, en algunos casos, es la única salida que pueden tener. Entonces, bueno, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Sí? ¿Puedo? Vale, pues brevemente ya voy a ir a una serie de retos en los cuales pensamos que tienen que ser, porque igual tenemos que hacer hincapié o nuestros mensajes hacia los gestores por una parte y los políticos por otra. Pues estas serían las 6 patas, ¿no? Desde investigación, estándares de calidad, estrategias adaptadas, instrumentos políticos, facilitación y colaboración público-privada. Investigación porque, bueno, pues ya no solo es de textil o de los hongos que os he comentado antes, sino que yo conozco a la gente que está en algunos institutos tecnológicos con el corcho, están intentando buscar otros usos y ven que son problemáticos, o sea, no acaban de tener todas las características otras, y por qué no, por ejemplo, los móviles con corcho pues necesitan todavía mejorarse. A nivel de la fruta también es un elemento que tenemos, tiene una serie de propiedades, cada vez más se están utilizando en cosméticas, es una empresa del interior de Castellón. A nivel de estándares de calidad, como os comentaba, pues puede haber gente que diga, claro, yo conozco el plástico y yo sé que el plástico me va a dar una serie de garantías, ¿no? de cómo va a funcionar porque ya lo conozco, pero cuando es algo que no conozco, primero, ¿cómo me entero que sus componentes sean biológicos? Porque igual por fuera tienen la misma pinta, digamos, que cualquier otro producto que ya conozcas, entonces igual me están tomando el pelo. Pues hay una serie de certificados, por ejemplo en Estados Unidos, en los cuales comprueban o dicen qué porcentaje del componente efectivamente viene de procesos biológicos. Otro tipo de posible duda que puede surgir, sobre todo entre gente con concienciación ambiental, psicólogos, es, otra vez, ¿esto va a implicar plantaciones de monocultivos de eucaliptos o arrasar con los pinos de una zona para extraer todo eso? Pues, de nuevo, estas certificaciones que ya conocemos, PFC o FSC, pueden ser muy útiles y algunos además están yendo más allá. Hay una serie de marcas líderes a nivel internacional, lo que llaman Fashion by Forest, en el cual están haciendo una serie de principios básicos de no vamos a utilizar los bosques primarios, etc. Inditex, que os pilla bastante cerca, si entráis a su política de sostenibilidad, tienen todo digamos, estos principios en los cuales dicen que sus fibras de viscosa nunca van a venir de bosques primarios, bosques talados ilegalmente, plantaciones forestales establecidas por el 94, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, el tema de responsabilidad corporativa, sobre todo estas grandes empresas líderes en el sector textil, se están dando cuenta de que el consumidor les está exigiendo. Es a nivel de certificación, si vamos hacia estrategias adaptadas, o esto sería de nuevo también de nuestro terreno, que es lo que podemos sacar. Nosotros hemos hecho un estudio a nivel de toda Europa de cuáles son, para que tengáis una idea, el área forestal por habitante y las compras que se realizan al año, haciendo como subregiones de Europa. Si veis aquí, los puntitos en rojo, que quedan más por esta parte de arriba, serían las áreas que tienen mucho bosque por habitante y además tienen muchas cotas. ¿A qué se refieren? A las áreas boreales, ¿bien? Sobre todo en el norte de Europa. Entonces, lo lógico de sus estrategias es que hagan unas estrategias de uso intensivo de la madera, porque tienen mucha madera por habitante y además la pueden cortar mucho. Si hacemos un zoom en la parte esta que hay como un apelotonamiento de puntitos, vemos que hay pues la parte lila, que sería la continental, tendría igual pues un equilibrio entre área forestal y corta. La parte atlántica
parece que tenga menos área forestal por habitante, porque sobre todo porque es una zona que son habitada, tenemos que tener en cuenta Bruselas, Bélgica, Holanda, etcétera, que se consideran ahí. Luego tenemos la parte mediterránea, la que vemos que está bastante bajita, porque hay zonas que tienen bastante área forestal por habitante, sin embargo, su nivel de cotas es bastante limitado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que igual nuestra estrategia no tiene que ir dirigida a la madera, o no solo a la madera, porque vemos que las cotas son bastante más limitadas que en otras zonas de Europa. Igual nuestra estrategia tiene que ir mirando también cuáles son los productos forestales no madereros o cuáles son las alianzas con el sector agrario, que tan importante es, porque muchas veces las biorefinerías y todo esto que se hace de extraer estos aspectos leñosos ya lo hacen, por ejemplo, de otros sitios con olivos o almendros, etcétera, que es más fácil de mecanizar que lo del bosque, con lo cual tenemos que mirar cuáles son las alianzas para que sea sostenible, o sea rentable. Finalmente, pues este tipo de aspectos, instrumentos políticos facilitadores, como antes se ha dicho el moderador, es una cosa para sacar pecho también, que sean las 13ª jornadas. Es que eso quiere decir una continuidad, quiere decir un compromiso político. Eso es muy importante, sobre todo cuando hablamos del sector forestal y grandes inversiones, ¿vale? Tanto en investigación, etcétera. Entonces necesitamos ese tipo de voluntad política. Que miren, que digan, la bioeconomía es a donde queremos ir, es nuestro paradigma, aliémonos para allá, y aunque haya cambios políticos, que haya al menos una línea de trabajo que permita al sector que se desarrolle y a los inversores que inviertan en ello. Porque si no les dan unas garantías, normalmente los inversores van a ir a otro tipo de países que les den con más fiabilidad, ¿vale? Esto es muy importante. Más luego, además, pues políticas de compras verdes, etc. A nivel de financiación, pues, como ya os he comentado, colaboración público-privada también es interesante por el tipo de las empresas, ¿no? Muchas veces parece que sí, quedan esperando a que el sector público sea el que financie todas las investigaciones, pues la parte privada también puede salir. Entonces, bueno, pues voy a pasar brevemente. La bioeconomía no es algo que tenga que venir y que sea algo muy imaginario, ya está aquí. Estas son empresas que tenemos relativamente cerca. Si bien, para hablar del sector forestal, del sector rural, esto es donde están las biorefinerías en Europa actualmente. Los puntitos negros serían las que trabajan con la madera, que no son fábricas de papel. Y como veis, en el Mediterráneo hay muy pocas, solo aquí dos, en Italia y en Portugal. Y además no están necesariamente en las zonas interiores. ¿Esto qué quiere decir? Que las zonas rurales, si quieren realmente aprovechar esta tendencia, tienen que ponerse las pilas para que se instalen en sus zonas, ¿no? Este tipo de iniciativas. Y con esto, pues la bioeconomía pues son oportunidades. En el sector forestal tenemos mucho que decir, son una serie de retos de futuro, pero si el sector es proactivo y nos posicionamos, pues podemos liderar estos cambios. Así que muchas gracias